seguimos con la idea. Entonces, ¿qué era lo que pasaba en Colosas? ¿Qué pasaba en Colosas? Había el sincretismo. ¿Qué era el sincretismo? Como un hipócrita o qué, hipocretismo. Sincretismo era que había un sancocho de, no, un sancocho de religiones. Todavía no había entrado a la iglesia según lo que estamos estudiando, pero entonces, ¿quién fue el que empezó la iglesia? Pablo, Timoteo, Pedro, ¿quién fue? ¿Quién? Epafras. Muy bien. Epafras fue, ¿cómo lo sabemos? Porque Epafras fue el que fue a decirle a Pablo que estaba, ¿dónde estaba Pablo? Estaba en Roma, dio un viaje en las playas, estaba muy rico pasándola y fue a Epafras a incomodarlo. ¿Qué pasaba con Pablo? Encadenado. Y Pablo disfrutaba esas cadenas, era como si estuviera en la playa. Eso lo decía él de entrar a una cárcel y ¿qué hacía? A las cárceles. No, achantado, aburrido, es que no seguir al Señor y meterlo por aquí en una cosa de esta, así realmente. Yo no el Señor porque es tan abusivo con nosotros. ¿Y qué hacía Pablo en las cárceles? Eso era la vida de él, esa era la vida de él. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 16? Donde lo metieron a la cárcel y empezaron con Silas a cantar y a orar. ¿Y qué pasó con las cárceles? ¿Se acuerda que esa cárcel tembló y se abrieron las puertas? ¿Quién llegó ahí en ese momento a auxiliar a Pablo? El mismo Señor vino y hizo temblar eso, que hasta el carcelero se iba a suicidar. Pablo le encantaba honrar al Señor en las cárceles. Entonces Pablo estaba en Roma. En Roma escribió cuatro cartas. ¿Cuáles son? ¿Quiénes me ayudan? Cuatro. Entonces tenemos Filemón y Filipenses como Filemón y Filipenses. Efesios y Colosenses. Esas cuatro cárceles las escribió desde una cárcel. Entonces por eso Pablo no pudo ir a Roma, porque si hubiera ido a Roma en el viaje que él quería, sin cárcel, no hubiéramos tenido, ¿qué? Las cartas, porque Pablo hubiera dicho, no, yo voy de una con Epafras a arreglar el problema. Entonces por eso vemos que la Biblia dice que los caminos, mis caminos son, ve, vuestros caminos son mis caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Entonces lo que el Señor es que Él tiene unos pensamientos más altos y ahora tenemos la carta para poder nosotros estudiarla y conocer más a quién, a nuestro Señor. Entonces había el sancocho de religiones que estaba peligrando la iglesia. El sancocho era que había filosofía hueca, capítulo 2, versículo 8. Ahí está. Estoy dándoles introducción porque yo quiero que sigan animados y tengan ideas de... Mirad que nadie os engañe por medio de qué. Recuerden que los griegos eran buenos para las filosofías. ¿Cuál era la filosofía platónica? Que la carne es mala, que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Entonces, que si la carne es mala, ¿cómo iba a ser un Dios? Iba a meter en una carne. Entonces, que Cristo no había venido en un cuerpo humano. Entonces, por eso Pablo dice que en él habitó toda la plenitud. ¿En qué? En un cuerpo humano. En el cuerpo humano habitó toda la plenitud. Le está diciendo, no, señores, ¿cómo se le ocurre decir eso? Si eso no hubiera sido así, él no hubiera muerto en la cruz. Y él lo dice en el versículo, mira el versículo 2, en el capítulo 1, versículo 22. Recuerde que él está refutando estas enseñanzas malévolas. Y dice en el 2, en el 1, 22, ahí está. ¿Qué hizo en el cuerpo de carne? La paz mediante su cruz, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. ¿Qué más había? Recuerden otra cosa, los judíos en toda parte estaban, y estaban ¿qué? Diciendo que necesitaban circuncidarse en el versículo 2:11, que necesitaban circuncidarse y que sin circuncisión y que sin guardar la ley no iban a poder llegar al cielo. Entonces Pablo dice, no, nosotros fuimos circuncidados no con una circuncisión hecha de mano en el prepucio, sino donde nos circuncidó el Señor a los que hemos creído. El corazón, de donde viene todo pensamiento, todo deseo, toda obra mala, él circuncidó fue de donde sale. Y ahí está diciendo que no está dando. ¿Qué más dentro ahí? ¿Qué más había? Dentro no, ¿qué más peligros tenían? Versículo
16, por tanto, nadie os juzgue en comida, lo mismo que estaba pasando, en bebida o en días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Estaban molestando a los judíos con las fiestas de ellos. Versículo 17, pues, todo lo cual es sombra de lo que debe venir. Otra cosa que estaba pasando, ahí está en el 18, 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a quién. Ahí está. Entonces, leyendo uno se da cuenta que había culto a los ángeles. Y los ángeles, pues ya nos dicen que los ángeles son creación, por eso él dice que en él fueron creadas todas las cosas, potestades, autoridades y poderes, todo lo que había ahí fue creado por él, para él y por él. O sea que él está por encima, que el versículo que nos decía hermano César y Amparo, él está demostrando que por encima de Cristo estaban todo ser creado, que no había nadie mayor, por eso él tiene la supremacía o la preeminencia. Por encima de él no hay nadie, por debajo en ningún lugar más grande que él. Entonces él dice en Hebreos que él es mayor que los ángeles. Y otra cosa que estaba pasando aquí, versículo 23, 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales, no manejen, no toquen, no hagan esto, en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Y entonces estaban también diciendo que si usted se laceraba el cuerpo, que se hacía sacrificios, que se ponía maicitos en las rodillas, que se subía al Vía Crucis, que se iba de rodillas, se llama el ascetismo, que es una forma de yo mismo controlar mis deseos, de yo mismo mantenerme puro, pero él dice que eso no sirve, que Cristo es suficiente. Y entonces Pablo se va de Epafras a decirle a Pablo y Pablo le manda esta carta ahí. Yo voy en el versículo, en el capítulo 1, versículo 12. Yo voy a ir ahí. 12. Listo, entonces Pablo se va y Pablo se da cuenta y Pablo dice que he oído de ustedes y en el versículo 9, él está diciendo por lo cual nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Te recuerde cuál fue la oración de Pablo por ellos? Estoy repasando para que no se olvide. Ellos están, Pablo de una vez empieza a orar, ¿por qué? Para que ellos tengan conocimiento. Recuerden que el conocimiento nos evita que nos enreden o nos engañen. El conocimiento, si no tenemos un buen conocimiento del Señor, de las escrituras, cualquiera coge y nos enreda porque los grupos religiosos tienen siempre que la idea es contrarrestar la verdad, atacar a Cristo como el ser divino, la idea de Cristo. Y entonces Pablo dice que ora por eso para que conozcan su voluntad y uno primero, para poder conocer la voluntad, tiene que conocer la palabra. Y para poder uno puede tener conocimiento, pero no saber cómo usar la sabiduría o cómo usar la palabra. Entonces pide por conocimiento y sabiduría, que es la sabiduría, es la forma como yo puedo llevar a cabo o puedo usar el conocimiento, cómo pongo en práctica el conocimiento. La sabiduría es cómo llevar a cabo el conocimiento. ¿Sí? Entonces yo puedo tener Biblia y los religiosos de ese tiempo sabían Biblia, ¿se acuerdan? Que se la sabían de memoria, los líderes, pero ¿qué hacían? No sabían usarla, ellos la usaban, pero para los demás. Entonces nosotros tenemos poder tener conocimiento, pero no tenemos qué, sabiduría. Y yo les decía, hermanos, oremos para que Dios nos dé qué, sabiduría y revelación en cuanto a las cosas de Él, para nosotros saber cómo actuar en cada situación. A veces vienen situaciones y yo no sé qué hacer, ¿qué hago? Me asusto, me desanimo, me pongo mal y entonces necesito orar por sabiduría e inteligencia. ¿Qué es eso? Dice, de inteligencia que da quién? El Espíritu. Yo tengo que orar para que tenga inteligencia del Espíritu. Él es el que nos capacita para toda buena obra. Y sigue el versículo 10. El propósito de esa oración es que si hacemos eso, si tenemos conocimiento,
Si sabemos aplicar la Biblia, si pedimos que el Espíritu nos guíe, vamos a andar como es que. Es que imposible que nosotros teniendo el conocimiento y no lo pongamos en práctica, ¿cierto? Pero sí pasa, realmente sí pasa. Tenemos conocimiento, pero no tenemos práctica. Pero lo que el Señor dice es que el propósito es que si usted sabe la voluntad de Dios, conoce su palabra, usted debe andar como es digno del Señor. ¿Qué es como es digno del Señor? ¿Cómo es digno? Agradándole en todo. Todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, hagámoslo para quién. Entonces yo voy a ir a trabajar. ¿Y para quién trabajo? Para el Señor. Voy doy una ofrenda para algún hermano necesitado. ¿Y para quién la hago? Para el Señor, ¿sí? Todo lo que yo hago, lo hago para qué? Digno, como es digno del Señor, ¿sí? No hago nada para gloria mía. Listo, agradándole en todo, llevando fruto. Digno, agradándole en todo lo que llevamos ahí agrado, en la alabanza, en lo que cantemos, en lo que hacemos, en lo que servicio que tengamos, donde vamos, hay honra para el Señor. Y sigue diciendo que debemos seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, él sigue orando, sí, porque viene es la oración. Recuerden que esa es la oración del apóstol Pablo. Para que sean que, versículo 11, hablamos en hace como 15 días, para que sean fortalecidos. O sea, sin el poder del Espíritu Santo no podemos hacer nada, no solamente que Él nos sella, que Él está en nosotros para guiarnos a la verdad, sino que si no tenemos el poder del Espíritu para cuando vengan las pruebas, para cuando vengan los desánimos, pues fácilmente vamos a caer. Y entonces dice, conforme a la potencia de su gloria, para toda qué? Paciencia, para que resistamos las pruebas como las que tuvo el hermano César estos días, ¿sí? Sin la ayuda del Señor es difícil uno pasar las pruebas, una fiebre, un dolor bien fuerte, uno sin va al médico y nadie lo atiende, entonces uno dice, se desanima, uno dice, no, el Señor sí me tienes abandonado. Entonces uno necesita el poder del Espíritu para vencer porque Él es el consolador. El vino fue a qué? A darnos fuerza y capacidad de vivir una vida que nosotros no podemos vivir. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Longanimidad, para cuando yo tengo pruebas con mis hermanos. Me dan ganas de no volver, lógico, pues a la carne. Pero entonces cuando yo tengo problemas con mis hermanos, ¿quién me sigue animando a que vuelva a la capilla? Cuando no me saludan, cuando no me quieren, cuando no hacen lo que yo quiero, cuando critican, cuando hablan de mí, cuando ¿qué pasa? Yo tengo esa capacidad de Dios interna que me ayuda y me anima a no volverme atrás, sino a seguir adelante. Entonces Pablo sigue orando para que ese poder esté en ellos, para que los capacite para cualquier situación que vivan. Versículo 12. Con gozo, hermanos, con gozo. Yo creo que eso es lo que hace el fruto del Espíritu, es que está orando para que el Espíritu produzca el gozo. ¿Cuál gozo? Pues ese es el fruto de qué? Del Espíritu, el gozo. ¿Gozo en qué? En toda situación. Santiago dice que tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces no tengo gozo solamente cuando recibo el cheque o la quincena, cuando me dan billetes azulitos o cuando me dan moraditos y yo ese día tengo, o que me dan un regalo, sino que mi gozo es, a pesar de las circunstancias, yo sigo ¿qué? Feliz. ¿Quién produce ese gozo? Eso no es natural de nosotros. Nosotros achantarnos, como decimos nosotros, maldecir cuando estábamos sin Cristo, cuando nos venían las rachas, decíamos que nos vino la racha y maldecíamos y todo eso, pero ahora sabemos que Dios usa todas las cosas ¿para qué? Para bendición nuestra. Todo lo que nos pasa en nuestra vida, sabemos que hay un Dios eterno, que es el Dios invisible, que se manifiesta a través de la creación, que todo lo gobierna, y ese Dios está haciendo que todas las cosas obren ¿para qué? Para bien mío, a pesar de las pruebas, del COVID, del no tener trabajo. Y entonces yo sé que si Dios tiene control de eso y Él me ama tanto que no escatimó a su Hijo, ¿qué puede haber en mí? Descanso, descanso para mi alma, pero necesito conocerlo, necesito conocer ese Dios, no porque es que me está castigando, sino que a pesar de que yo soy me perdonan la expresión, testarudo, Él sigue trabajando conmigo, porque ¿quién me puede separar del amor de Dios? ¿Qué lo puede separar a usted del amor de Dios? Si él fue el que lo justificó, ¿quién lo puede condenar? Ya usted está, si está en Cristo, nada ni nadie lo puede separar. Entonces Dios lo que está haciendo es que todas las cosas obran ¿para qué? Para bien. Entonces yo tengo gozo al saber que todo eso Dios lo está usando para bendecir y hacerme más como Cristo.
Eso es maravilloso, hermanos. Cuando yo veo la prueba desde ese punto de vista, que lo que me está pasando, que yo, la cabeza, el cuerpo, que tengo una enfermedad, que Dios la está usando para que yo me parezca más a Cristo, eso te debe traer mucho gozo para mi vida. Por eso necesitamos el poder del Espíritu, hermanos. Sin el poder, si usted no ha tenido un encuentro con Cristo, usted no va a tener la fuerza para pasar dificultades, para pasar momentos de infidelidades, para pasar momentos de tristeza. Usted no va a poder porque usted no tiene el poder. Nosotros en los problemas, ¿qué pasa? Inmediatamente nos achantamos, nos desplomamos. Pero con el poder de Dios, nosotros podemos vencer todas esas cosas y vivir una vida sobrenatural. Amén. Eso creo que así es la vida. Entonces, con gozo, que dando gracias al Padre. Una cosa de las que Dios quiere es que nosotros demos gracias. Y Pablo sigue hablando, porque es la oración, para que ustedes tengan gozo, pero también den ¿qué? Gracias al Señor. Ustedes saben que en la Biblia uno de los deseos de Dios para con nosotros es que le demos gracias. Él le encanta que le demos gracias. Tanto que hay un versículo que dice, dad gracias ¿en dónde? En todo. ¿Dónde está ese versículo? Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted dé gracias, hermano César. Yo le pregunto si dio gracias, y hermano, sí, yo le di gracias. Aunque no quería darle gracias cuando estaba con esa fiebre, pero le daba. Sí, porque es que ahí es donde está lo duro. Cuando pasan las pruebas, a uno como que dice, dale gracias en todo, eso es como duro. Pero eso es la voluntad del Señor, que le demos gracias en todo, hermanos. Cualquier cosa que usted le pase negativa, a no ser que usted esté en un pecado, y ahí sí, pues yo no creo que usted esté tranquilo. Cuando uno está en alguna situación que no es según la voluntad de Dios, le pueden pasar cosas, pero es a causa de mis malas acciones. Entonces debemos dar gracias. El Señor Jesucristo hizo panes y peces, los multiplicó, y qué dio cuando levantó el rostro al cielo. ¿Qué le dio al Padre? Padre, gracias. Cuando levantó a Lázaro y le dijo, Padre, gracias porque me has oído. Entonces en la Biblia podemos ver que Dios es un Dios que le gusta que le demos gracias. Hermanos, somos muy buenos ¿para qué? Para pedir todos los días, y pues nosotros somos buenos. Usted, yo creo que en sus oraciones que hay todos los días, usted algo pide, pero a veces no olvidar que gracias que el Señor nos respondió. ¿Sí? Y ese Dios eterno nos enseña por su palabra que Él encanta que demos que gracias, que seamos agradecidos. Por eso dejó un versículo. ¿Quién lo dejó? ¿Pablo o el Señor? El Señor diciendo, vea, me encanta que ustedes a mí me den gracias porque yo proveo todas las cosas. Yo soy el eterno Dios que tengo amor por ustedes y que cuido de ustedes, pero yo también quiero que ustedes me den ¿qué? Y eso es lógico, que también Él nos hizo de su imagen y semejanza. Usted da un regalito y la persona coge el regalito y dice, ay, me lo deja ahí, por favor. ¿Usted cómo se siente? Pues, me lo deja ahí a un ladito. Ay, no me gustó. Ay, no me gustó. ¿Cómo se siente usted? Y, ay, yo para qué le traje esto a usted. ¿Cierto? ¿Qué hace usted? Ay, tan bonito. Ay, le da un beso, le da un abrazo y le da gracias. Eso es lo que uno espera. Aunque uno no vea las cosas pero sí pasa. Entonces, le estoy mostrando que Pablo está orando para que los hermanos aprendieran a ser agradecidos. Y nosotros, hermanos, sea el huevito, sea la arepita sola, sea con mantequilla, sea la aguapanelita sola, Dios quiere que le demos ¿qué? Sí, cuando nos pasa por alguna situación, Él no quiere que le demos gracias, aunque nosotros de pronto no nos guste la arepa con solita, con agua panela, de pronto que hemos chocolatico, de pronto queso, carnita, los que les gusta, y como que ahí sí, Señor, gracias porque has bendecido nuestra casa. Pero el Señor en todo momento quiere que le demos, hermanos, tengan en cuenta eso. La Biblia está, y les doy dando un versículo que es la voluntad de Dios. Entonces Pablo dice eso, dando gracias, versículo 12, con gozo dando gracias al Padre. ¿Cuál es la razón de que nos debemos dar gracias? Que nos hizo aptos, hermanos. ¿Cómo éramos nosotros? Entonces, el hermano Carlos esta mañana en la cena nos habló qué condición estamos nosotros los que estamos concentrados en lo que Carlos estaba leyendo. Que estábamos muertos en delitos y pecados, Efesios capítulo 2, que éramos hijos de ¿quién? Éramos hijos de ira, éramos hijos de Satanás, que Satanás era nuestro padre y que nos tenía esclavizados,
que no, que de nuestro corazón salían ira, enojo, celos, envidia, que éramos enemigos de Dios, que estábamos bajo la ira de Dios, que estábamos condenados, que nos íbamos a ir al infierno, que no había esperanza para nosotros, que éramos. ¿Cómo estábamos nosotros delante de Dios? La radiografía que nos da la Biblia en Romanos capítulo 3, Efesios capítulo 2, Tito capítulo 3, y siga usted añadiéndole Isaías y todo lo que usted quiera añadirle, la condición de nosotros era muy mala, la radiografía era muy mala. ¿Y Dios qué hizo? Jesucristo vino a la tierra, vivió conforme a lo que el Padre quería, que un hombre lo glorificara, viviera justamente, y ahora esa vida que nosotros no podíamos vivir, la vivió Él por nosotros. No solamente que Él vivió esa vida por nosotros, sino que en la cruz se dio por nosotros para limpiarnos de todo pecado y imputarnos la justicia de Dios en nosotros. O sea, nosotros ¿cómo quedamos? Como si fuéramos angelitos. Santos, ¿cómo lo llama la Biblia? Santos. ¿Qué es un santo? Un apartado para Dios. Quedamos santos y sin mancha. ¿Amén o no? ¿O usted todavía no lo cree que usted es un santo y sin mancha? Claro, si ha aceptado a Cristo. Si usted no lo ha aceptado, porque Pablo aquí nos está diciendo es que nos hizo dignos, aptos para la herencia. Aptos para la herencia. Realmente, gloria al Señor, hermanos, porque usted sabe que usted y yo no podíamos llegar por ninguna razón, por ningún medio, por ninguna obra, por ningún hombre. No había forma de justificarnos delante de Dios. Y Dios, en medio de estos millones de personas, le plació verlo a usted y decir, este pecador, vengo a buscarlo, vengo a salvarlo, porque Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, y usted y yo estábamos perdidos, y Él nos hizo ¿qué? Aptos para participar de ¿qué? ¿Cuál herencia? ¿Cuál es la herencia que usted tiene? ¿Cuál herencia? Pues la primera herencia que obtenemos cuando tenemos a la salvación es la vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. No es que de pronto, no es que voy a ver si se porta bien, no voy a ver si viene a la iglesia, no es que da ofrendas, voy a ver si está en la cena, voy a ver si se bautiza. Le da vida eterna si usted tiene un encuentro con Cristo, si usted se arrepiente, si usted deja esa vida que vive, si usted se reconoce que nació en delitos y pecados y viene al Señor Jesucristo, Él le da la vida, la esperanza de la vida eterna. Entonces tiene una esperanza. Primera de Pedro, lo leímos hace unos años, hace unos meses. ¿Cuál era la esperanza? Esa es: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual. ¿Cuál es la bendición? Bueno, ahí pero dice Pablo que nos dio una herencia. ¿Cuál es la herencia? Con gozo, primera de Pedro 1:3, ahí lo vamos a ver, ustedes lo tienen ahí, pero hay que ver esos versículos tan maravillosos que Pedro estaba tan conmovido por lo que Dios había hecho, porque él creía que era bueno, y cuando se dio cuenta que era malo, y ahora Pedro se da cuenta, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer o nacer de nuevo, o nos dio el nuevo nacimiento, el arrepentimiento, la santificación, la justificación, para una esperanza que viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, ese es lo más glorioso. La salvación no es, hermanos, pues yo ya soy salvo, pero yo no se encuentro aquí que ir un domingo a la capilla, y eso ya me tienes como aburrido. Lo mismo, el mismo predicador, ya me tienes. No, la vida eterna, la herencia que tenemos es muy gloriosa. Primero, que tenemos una vida, ¿qué? Una vida eterna. Vamos a tener toda la vida para conocer a quién, toda la eternidad para conocer a quién, a ese ser que es infinito, a ese ser que es infinito. Ese es el primer paso. Y el segundo, herencia que tenemos, que está Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos ¿qué van a heredar? Mateo 5:5. ¿Qué van a heredar los mansos? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán ¿qué? La tierra por heredad. O sea, ¿la tierra va a ser de quién? Dígalo, ¿va a ser suya la tierra o no? Si usted tiene a Cristo, eso está diciendo. ¿Usted heredó con quién? A Cristo, ¿qué se le dio?
Todo. A Cristo el Hijo fue heredero de todo. Dios lo puso a él como heredero de todo. Y nosotros somos sus hermanos. Y nuestro Padre, ¿qué vamos a heredar nosotros? La tierra. Y yo, sí, la tierra, sí, muy bueno y todo. Hermanos, imagínense que esto no va a tener ya pecado. Esto va a ser como Dios quiso desde el principio. Ya no va a haber nada malo. Ya no va a haber usted dolor de cabeza, no va a tener fiebre, no va a tener que ir al médico, no va a tener que tomar acetaminofén. Usted ya no va a tener que estar pensando en los servicios. Nada va a ser ahora sí cuando usted venga a heredar con Cristo. Apocalipsis capítulo 19, que usted va a heredar ¿qué? La tierra. Ahora sí va a poder viajar y va a tener 1000 años. ¿Para qué? Para conocer y andar por toda la tierra, porque la tierra es suya. ¿Es así o no es así? Apocalipsis 19, leamos allá que estamos estudiando estos días Apocalipsis. Capítulo, versículo, perdón, Apocalipsis tengo aquí 26, dice. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda la muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán ¿con quién? ¿Dónde vamos a reinar? ¿Dónde es que vamos a reinar? ¿En el cielo? La tierra, 1000 años de su reinado. O sea que nosotros vamos a reinar, hermanos. Esto debe ser maravilloso. Usted va a ir, va a poder ir a esas islas hermosas que usted ahora no puede ir por falta de plata, por falta de tiempo, porque no puede montar en avión. Pero usted va a tener toda la tierra o no. ¿De quién es la tierra? De nosotros, ¿vamos a heredar o no? ¿Las creen o no? Ahí es donde estamos, nosotros no creemos que vamos a heredar esto. O sea, ¿cómo así que yo voy a heredar? Si usted en este momento tiene ganas de un pedacito de una cuadrita para una casita, hermano, en el milenio usted va a tener toda la tierra para que haga las mansiones que quiera, para recorrer toda la tierra, para ir a lugares que usted no podía recorrer por falta de plata, por falta de salud, o por falta de avión, o por falta, usted va a heredar todo eso. Y eso es lo que Pablo dice, hermanos, demos gracias por eso. Dejemos de preocuparnos tanto por las cosas materiales ahora que usted en el reino milenial va a vivir como un ¿qué? Como un rey, porque usted heredó con Cristo tronos, vamos a heredamos también tronos. Eso es maravilloso, heredar. Entonces dice que eso debe darnos, hermanos, acción de gracias, Señor, por haberme a mí con la condición de vida, con ese deseo de pecado que yo tengo, todavía con esas malas intenciones que yo tengo, y tú todo lo que tienes para mí o la que yo ya tengo en Cristo. Eso es maravilloso, hermanos. Es maravilloso que usted va a estar 1000 años, 1000, para disfrutar la tierra. Pero ahora aquí el Señor quiere que busquemos primero las cosas de ¿qué? De arriba, las cosas celestiales, no las terrenales, porque usted tranquilo, espere un momentico que yo le tengo algo muy grande para que si quiere 10 cuadras, 20 cuadras, si quiere 10 hectáreas, espere un poquito. Si cómo lo quiere, con lagos, con ríos, con bosques, con animales, cómo lo quiere, el Señor se lo va a poner como quiere. Eso es lo que vamos a heredar. No una tierra aquí que como vivimos, no, una tierra especial donde todo va a ser perfecto. Todo va a ser perfecto. Esa es la esperanza de los cristianos. Hermanos, ser cristiano no es ahí como ustedes venir cada 8 días a escuchar un sermón, a cantar y volver a salir. Esto va a ser maravilloso. Y ahí es donde nosotros estamos pegados en las cosas de esta tierra. Como no podemos ver las cosas celestiales, como no sabemos a veces qué nos espera, entonces por eso ese apego a las cosas de aquí. Pero esto es lo que nos promete la palabra. Y por eso vino Cristo. Si no escatimó, imagínense, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará qué? Todas qué? Las cosas. Triste, ¿no? A mí me parece muy triste para los que en esta mañana, teniendo tantas riquezas en Cristo Jesús, porque en Él habita toda la plenitud de la edad y vosotros estáis completos en Él. Pero hermanos, a veces vivimos como si no fuéramos completos en Cristo. Pero ¿sabe por qué? Porque no tenemos ese tesoro en nuestra cabeza, en nuestro corazón, disfrutando ese tesoro todos los días, contemplándolo a Él todos los días, gozándonos de Él todos los días. Entonces nosotros por eso es esa carne que no nos deja, nos sigue dejando apegados a qué? A las cosas efímeras, a las cosas pasajeras,
a las cosas que no tienen valor, a las cosas que se van a destruir aquí en esta tierra. Por eso estamos apegados, pero es por falta de ¿qué? Mi pueblo pereció por falta de ¿qué? Por falta de conocimiento. Por eso fue que mi pueblo no pudo disfrutar lo que yo... ¿Qué le tenía al pueblo, Dios al pueblo de Israel? Una tierra que fluye leche y ¿qué? ¿La pudieron disfrutar? No, porque iban y buscaban bobadas. Se apegaban a los ídolos, iban detrás de los ídolos, bobadas. Pero no pudieron experimentar que Dios le tenía una tierra que fluye leche y miel. Nosotros vamos a tener una tierra no que fluye leche y miel, sino todo lo que usted quiera lo va a tener. Eso es lo que el Señor promete, porque Él va a restablecer todo como fue donde, en el paraíso. Porque si hubiera a volver a una tierra llena de pecado, llena de problemas, pues nadie quiere decir, no, pues aquí estamos bien ahora. Pero va a ser algo glorioso. Y entonces, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán, ¿qué? La tierra. ¿Quiénes son mansos? Aquí hay unos un poco de mansos que no les puede decir nada porque, incluido yo, ¿no? Bueno, mis hermanos, qué maravilla poder leer la palabra y enriquecernos con esta. Pues eso era lo que el apóstol Pablo quería ponerles algo más grande. ¿A quiénes? A los colosenses, para que ellos vinieran esas bobadas, esas religiones, ese misticismo y sean, ustedes son bobadas, ¿sí? Eso son tonterías. Ustedes tienen la gloria, tienen todo el tesoro. ¿Cómo se van a ir por bobadas? Eso es lo que el apóstol quiere poner. Al Cristo glorioso, a lo que nos espera, a la herencia, a lo maravilloso que nosotros tenemos, para que dejemos soltemos cosas y nos agarremos ¿de quién? Del Cristo vivo, que Él es el dueño del oro y la plata. Amén. Que Él es el dueño. Él hizo ¿a qué hizo a los árabes? ¿Qué les hizo a los árabes que son tan ricos y tienen tanta plata? ¿Quién hizo eso? Imagínense si Él en esta tierra que está tan contaminada les permitió a tanta gente disfrutar tantas riquezas. ¿Será que a sus hijos que van a estar con Él no les va a dejar disfrutar de esas glorias de que Él tiene para ellos? Y hermanos, ánimo, hay algo más glorioso. ¿Se acuerdan cuál era el tema de hace 8 días? Que el negrito nos dio. La esperanza que nosotros tenemos en medio de un mundo que se está hundiendo, algo tan grande, y nosotros nada, como que ahí vamos, como ahí, hermano. No, tenemos una gloria maravillosa que nos espera. Tenemos que, Señor, anhelo morir, anhelo estar con el Señor como el apóstol Pablo. Sigo, porque el tiempo se nos va. Nos fue. Dice, con gozo dando, tiene que haber gozo, paz, si nos espera algo, tiene que haber gozo y darle gracias al Padre por lo que nos espera. Hermanos, debemos cambiar el estilo de orar. Todo lo que me espera, Señor, y aquí tratando de luchar, pero ¿por qué Él dice que estas aflicciones del tiempo presente no son comparables con qué? ¿Con qué? Con la gloria, hermanos, ¿qué? Esto es una cosita chiquita, lo que nos pasa aquí son chiquitas comparadas. ¿Con qué? Con lo que Cristo vino a traernos. Es que si se dio el mismo, hermanos, entendamos eso. Si el eterno, si el que las estrellas son millones, yo siempre me pienso en eso y aunque las veo por el, no las he podido ver por el telescopio, pero las veo por el computador, ya en una foto. Si eso es tan inmenso, y Él la conoce a cada una y tiene su nombre, y son más grandes que el sol y caben 500, el sol cabe 500 veces una estrella, que la tierra cabe 1000 veces en una estrella, entonces eso cómo será inmenso. Y si ese Dios tan grande se vino y se dio por usted, ¿será que usted no es importante para Él? ¿Será que no lo ama? Por eso dice el versículo de la Biblia, es porque de tal manera amó Dios. ¿A quién? No al mundo físico, al mundo de carne y hueso. No quería que se fueran a la condenación. ¿Para qué? Para que estuvieran con Él, para que lo alabaran, para que lo glorificaran, lo exaltaran. Y usted pegado, y usted y yo pegados ¿de qué? Cosas que no tienen valor, hermanos. Demos gracias al Señor por eso. Dando gracias al Padre porque nos hizo aptos, o sea, nos dio esa oportunidad de ser aptos. Ahora ya somos lavados, santificados, justificados, estamos en lugares celestiales desde ahora para participar de la herencia. Entonces, ¿cuál es la herencia que usted tiene? La vida eterna. Vamos a tener al Señor para contemplarlo por toda la eternidad.
va a tener toda la tierra, usted va a heredar la tierra, ¿sí? 1000 años. Y después va a ser ¿qué? Cielos ¿qué? ¿Y qué más? Entonces imagínense si son nuevos, o sea, de eso que usted, al hermano quien fue que nos enseñó un poquito sobre eso, al hermano Ricardo, que es nuevo, nuevo, Dios todo lo va a hacer ¿qué? Nuevo. Pero usted todos los días se va a levantar y va a decir, no va a estar ahí, ay, qué jartera, uno aquí, todos los días cantándole al Señor. Uno se imagina que es como todos los días en el cielo, dándole gracias al Señor y ahí adorándole. No, vamos a estar nosotros, ¿qué? Asombrados de que Dios todos los días nos va a ver mostrar ¿qué? Algo ¿qué? Nuevo, porque es el infinito. Esto no va a ser allá nosotros como que pensando, como en el culto, hasta Dios y nosotros todos ahí postrados ante Él. Es para vivir la vida que Él tiene para nosotros. Él fue a crear cielos nuevos, va a crear cielos nuevos y tierra. Yo creo que Dios no es capaz de crear más de lo que tiene, entonces va a volver a reformar esto y tiene que arreglar palos que están muy feos y todo eso, y partes que le quedó mal hechas, las va a volver a arreglar para meternos aquí. No, hermanos, Él va a crear todo nuevo, imagínense. Pablo, ¿por qué Abraham no hizo una casita aquí? Porque él esperaba ¿qué? Una no hecha de manos, cuyo arquitecto es ¿quién? Ustedes se imaginan si estas, yo les he dicho, si estas cosas son tan bonitas, las que hacen en esta tierra, ¿cómo serán las que Dios hace? Entonces, todos los días, ¿usted qué? ¿Va a tener qué? ¿Cómo va a estar usted todos los días? Todo lo que Dios le va a tener a usted todos los días, y todos los días usted es admirado de cosas que, porque usted va a ir a disfrutar, ya no hay dolor, ya no hay hambre, ya no hay sol, ya no hay nada que lo preocupe, todo es a vivir la vida que Dios quiere para todos. Hermanos, lástima que nosotros no entendamos eso, pero eso debe ser muy glorioso estar en el cielo, porque esperado la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Nos admiramos de lo que vemos aquí, ¿cierto? De lo que alcanzamos a ver, pero hay cosas que no hemos podido ver. Hay gente que aquí que no ha ido al mar, ¿cierto? Hay hermanos que no han podido ir al mar. Yo una vez fui hace cuando estaba pelado y no he podido volver, pero tengo ganas de volver. Eso es una cosa. Y hay unas playas hermosas. Usted mete por debajo de ese mar cuando es azulito y usted todos esos animalitos que hay por debajo, eso tan bonito. Y ese fue el que creó y va a hacer algo nuevo, va a hacer cosas nuevas, hermanos. Cielos nuevos y tierra ¿qué? ¿Para quién? Para usted que lo desprecia, para usted que lo cambia por otra cosa, para usted que saca primeramente las cosas suyas, para usted que las migajas y para mí que a veces lo desprecio, para nosotros que somos tan desagradecidos, para nosotros que no le damos valor a la obra que Él hizo por nosotros. Hermanos, eso va a ser glorioso. Esa es la esperanza de la vida eterna. Si no hubiera eso, pues si todo fuera ya como ahí a ir allá a cantarle al Señor toda la eternidad, ya estamos cansados, Señor, ya para dónde nos va a echar ahora. No, eso no es, esa es la limitación humana. Sigue diciendo, para la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de ¿qué? De la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Hermanos, ay, gracias al Señor. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso éramos nosotros, hijos del diablo. ¿Sí? Efesios, ahí volteé una hojita y lo leo. Efesios, mire esto, lo que hizo el Señor por nosotros. Capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en quienes, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué condición está usted? Satanás le tenía una cadenita a usted. Sí, desde que nace tiene una cadenita de nosotros en el cuello. ¿Qué hace él? Nos engancha. Después y nos engancha. ¿Y qué hace con nosotros todos los días? ¿Él qué hace con nosotros cuando estamos sin él?
Él era nuestro Padre, Él hacía lo que quería con nosotros, nos llevaba al pecado, vivíamos en una vida de desobediencia, en una vida de maldad, deseos de los ojos, deseos de la carne, en este sistema, andábamos sin Dios, sin esperanza en el mundo, y el enemigo nos tenía, ¿cómo? Vamos a ver a Tito, primera de Timoteo, mire la situación en la que estamos, primera de Timoteo, segunda, capítulo 2, versículo 25. Estamos hablando de que Él nos ha librado ¿de qué? ¿Nos libró de qué? De la potestad, del poder de un ser malvado, que es Satanás. Versículo primera de Timoteo, segunda de Timoteo 2:25. Listo. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y el 26 dice, mire esto tan, gracias al Señor, y escapen ¿de quién? Del lazo del diablo. ¿Usted estaba en el lazo de quién? Si usted no se ha arrepentido, pues sigue en el lazo del diablo. Usted sigue siendo un hijo del diablo. Usted sigue, ¿y dónde le va a pasar la eternidad? Con el diablo. Será lanzado al lago de fuego. ¿En qué están qué? Véalo ahí. Cautivos. Una persona no puede decir, yo quiero seguir a Cristo, no puede empezar a entender las cosas, no puede ver las cosas del Espíritu porque está cautivo, él está ciego, él cegó el entendimiento. La única manera que usted pueda entender esto es que vaya arrepentido, le diga a Dios, por favor, libérame de ese ser malvado. Es mi padre. Señor, por favor, no me vas a dejar lanzar allá con ese ser tan perverso que hay en esta tierra. Si usted no va y le pide al Señor que lo ayude, usted va a seguir ¿qué? Y va a seguir feliz en este mundo, y va a tener los deseos de este mundo, esa carne con la que él trabaja en este mundo. Por eso él pone tantas cosas en este mundo para que usted siga ahí. ¿Qué? Engreído con las cosas de este mundo, y usted se va a perder, y usted se va a perder eternamente. Pero no solamente se va a perder eternamente, sino que esa herencia que él tiene para usted, esas riquezas que usted tiene él tiene para usted, las va a perder. ¿Por qué? No culpa de Dios, porque él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Él no quiere que ninguno. ¿Por qué no ha venido? Esperando que todos procedan a qué. Esperando. ¿Por qué no ha venido? Esperándolo a usted, esperándolo a usted. ¿Por qué no ha venido? Esperando. Que usted diga, Señor, libérame de ese ser malvado. Por favor, hoy quiero entregar mi vida a ti. No quiero pasar más con Satanás como mi padre. ¿Usted cree que Satanás es su padre? Si usted no se ha arrepentido. Uy, como está loco. Sí, aquí lo dice. Voy a ponerle varios versículos para que usted lo mire. Primera de Juan 3:18. Hay dos familias en esta tierra, no hay una intermedia. Y entonces dice la Biblia. Primera de Juan 3, capítulo 10, 3:10. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de ¿quién? Ahí están. Están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay dos familias. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Vale. Y ya lo vimos en Efesios, ahora Juan 8:44, ¿qué dice? Juan 8:44, que es el más duro para los judíos porque casi matan a Jesús por haberles dicho eso. Y yo le digo a usted, y yo creo que si usted no tiene a Cristo, usted me quiere matar también a mí, que yo le diga que usted es un hijo del diablo. Yo no lo digo, estoy diciendo que dice, vosotros sois de vuestro padre, ¿qué? Nacemos por naturaleza en pecado. Dios es santo, Él no puede acercarnos a nosotros, por eso tuvo que enviar a Jesucristo para morir en la cruz, derramar su sangre, para que usted se arrepienta de lo que ha hecho malo, de que deje esa vida, de que estaba descarriado en su propio camino y se vuelva al Señor. Si usted se vuelve al Señor en arrepentimiento, en búsqueda de Él, en deseo de vivir para Él, entonces Él, ¿qué hace? Lo traslada, ahí vemos, volvamos a Colosenses, sigamos, ya estamos viendo, pues no voy a... ese es un ser malvado. ¿Se acuerdan del endemoniado Gadareno, más o menos para tener una idea? ¿Se acuerdan del Gadareno en Lucas 5? ¿Qué era lo que hacía este hombre? ¿Cómo tenía este hombre, Satanás, cómo lo tenía? ¿Dónde dormía este hombre? En los cementerios. ¿Cómo mantenía? Enchaquetado, desnudo. ¿Cómo? Cortado. ¿Cómo más? Aullando día y noche, no comía. Satanás se había apoderado de una manera tal de él. Y así estamos las personas espiritualmente. Si Cristo no está en nosotros, Él nos tiene cautivos, ya lo vimos. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado ¿a dónde?
al reino de su amado Hijo. Nos trasladó, qué esperanza tan grande, Señor. Yo no creía que yo era hijo de Satanás, lejos estaba yo, mejor dicho, yo no decía ni siquiera que era pecador, que no creía, yo no había matado, yo no había quitado la mujer al prójimo, no, yo siempre pensaba en esos pecados grandes, yo lo he dicho mucho, pero es la ceguera en que estaba yo, creyendo que es que el Señor a sus pecaditos de mentiritas, de miradas, de ira, de enojo, de celos, de envidia, de orgullo, de, bueno, póngale usted todo lo que quiera, porque todo es pecado, ¿sí? Hasta tratar de hacer cosas humanas buenas son malas. ¿Usted creen que es eso o no? Que hacer cosas en el mundo buenas también para Dios se convierte en ¿qué? En cosas malas. ¿Saben por qué? Porque nosotros no hacemos las cosas para la gloria de Dios, sino ¿para quién? Para la gloria de nosotros. Y nosotros no somos para nuestra propia gloria. Yo no fui hecho para la gloria mía, Dios me hizo para la gloria de Él. Entonces, todo lo que yo hacía, por eso en Romanos capítulo 1 dice que como no tuvieron en cuenta darle la gloria a Dios, Dios ¿qué hace? ¿Los qué? Los suelta, ¿sí? No quieren buscar a Dios ni glorificarle, entonces Dios los suelta. Entonces Dios nos traslada del reino de la potestad de Satanás al reino de su amado Hijo. Hermanos, pues, y bueno, ¿y cuál es la diferencia? Que Él me cambie del reino de su amado Hijo al reino en que yo estaba. Igual, a mí me pasan, tengo problemas. Igual me enfermo. Igual tengo situaciones difíciles. A veces tengo depresiones, a veces tengo ganas de no desaparecer. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? Que Dios le haya trasladado de esa vida que usted vivía o de que yo vivía a otro reino maravilloso. Y entonces ahí que podemos decir, hermanos, pues en esta tierra tenemos que seguir llevando consecuencias de ¿qué? Del pecado. Eso no, para los malos y para los buenos, para los que han salido de ese reino. Pero hermanos, lo más maravilloso es que Dios lo trasladó a usted a un reino donde Él va a estar con usted hasta ¿dónde? Hasta el fin de ¿qué? Del mundo. Hasta siempre. Entonces, la diferencia que usted tiene, yo le puedo decir, me perdona César si lo cojo, es que César estos días estuvo enfermo y fue dura porque me contaba, pero él tenía quien lo consolara. Él tenía alguien que lo animaba, tenía una esperanza. Lo que no tiene es una persona sin Cristo, es que él pasa pruebas y usted ve que una persona sin Cristo y con una enfermedad terminal, ¿qué? ¿Quién pasa mejor? ¿Quién pasa mejor? La persona sin Cristo. Yo he visto personas con enfermedad. Yo me acuerdo un señor de donde yo nací. Ese señor se revolcaba en una cama, ese señor se tiraba al suelo con ese cáncer y ese señor no aguantaba, ya no le valía esa inyección que le aplicaban para calmar el dolor. Y yo ahí viéndolo revolcar, y yo no sabía qué decirle, pues porque yo decía, no, pues Dios lo ama y que eso que lo iban a consolar a él si él no tenía a Cristo. Pero también he visto hermanos que tienen a Cristo con enfermedades así y los he visto con una paz que sobrepasa ¿qué? Es diferente. En esta tierra, a pesar de que no se ve la diferencia, tenemos la bendición de ¿qué? De tener una ayuda poderosa y entre más usted más sobre por el Espíritu Santo, usted se va a capacitar más para vivir cualquier situación. Porque usted va a tener el consuelo, la ayuda, el poder de los cielos. Dios va a estar con usted hasta el día de la muerte, lo va a pasar y Él nos guiará más allá de qué. Él nos guiará más allá de la muerte. Es diferente. A pesar de que aquí todavía no estamos contemplando, las tenemos las glorias que van a venir, pero todavía anhela nosotros anhelamos que hasta la tierra que dice, que ella anhela ser ¿qué? Liberada de esta esclavitud de pecado. Y nosotros, aunque todavía no gimamos como la tierra para que seamos liberados, pero vamos a tener algo maravilloso, un cuerpo diferente, un cuerpo glorioso para vivir una vida gloriosa. Entonces sí, realmente podemos decir que sí, hay muchas cosas que le pasan al inconverso y le pasan al cristiano, pero en la situación o en la forma en que lo viven es diferente. Tenemos una esperanza, tenemos ayuda, tenemos el socorro, tenemos oración, tenemos hermanos que oran por nosotros y igualmente es diferente pasar una prueba. Entonces, gloria al Señor,
que nos pasó de la potestad de las tinieblas a la potestad de su amado, al reino de su amado Hijo. Y voy terminando en quien tenemos que redención por su sangre. ¿El perdón de qué? Eso ya lo saben ustedes. ¿Quién tenemos qué? ¿Qué es redención? Es ser librado de una deuda. Ser librado de una deuda. Sencillamente eso. Y para poderlo ilustrar, en el Antiguo Testamento, en la cultura judía, una persona prestaba dinero sobre su finca o bueno, o prestaba al banco, por decirlo así, plata, y si él no la podía pagar, ¿qué pasaba con él? Entonces él se tenía que volver esclavo con su familia. Y hasta que no pagara esa deuda al que le prestó, él no podía ser libre. Pero había uno que se llama ¿el pariente qué? El pariente cercano, ¿sí? Que si había un pariente que tenía platica, y entonces él le decía, yo pago su deuda, él paga la deuda y él quedaba ¿qué? Libre. Eso no decía, no, yo no le pago, yo no le voy a pagar porque estoy en bancarrota, no, yo no le voy a pagar, no. A ese tiempo era que si usted no tenía, quedaba esclavo con su familia. Entonces venía el pariente cercano y lo libraba de esa deuda. La otra en Números capítulo 18:15 es que después de que el pueblo salió de Israel, murieron los primogénitos, de ahí quedó una ley que todo primogénito venía y moría también. Pero ese primogénito era sacado por el animal, ¿sí? O sea, ese primogénito podía liberarse por muerte de quién? De un animal, o sea que esa persona que tenía que, el números 18:15, ahí está. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual se ha resarcido el daño, se hará la indemnización del agravio a Jehová, entregándola al sacerdote, además del carnero de expiación, el cual había expiación por él. Ese es 18:15. Ese no es. 18:15. Le estoy como para terminar, estoy terminando ya para terminar en el 14, que ya empieza la reconciliación. Dice, todo lo que abre matriz de toda carne que ofreceren a Jehová. Mire pues, todo el que abre ¿qué? Matriz, el primerazo, el primer animal o el primer hombre. De toda carne, hombre o animal, que ofrecerán a Jehová. Así de hombres como de animales, serán tuyo, pero harás que ¿qué? Se redima el primogénito del hombre. También hará redimir el primogénito de animal e inmundo. Entonces lo que le estoy yo explicando eso es que Jonathan era el primero de amparo. Listo. ¿Qué le pasaba a Jonathan? Tenía que morir. El primogénito ya venía sellado. Pero ¿cuál era la esperanza para Jonathan? Que Amparo tenía que tener un animal, otro animal primogénito, o que naciera de la vaca. Y entonces Amparo entregaba el animal para que muriera por Jonathan. ¿Eso era símbolo de quién? ¿Figura de quién? Cristo, el mismo los esclavos. Cristo vino y se hizo ¿qué? Un esclavo. Se hizo un hombre. Dejó sus riquezas, como lo dice 2 Corintios 8, dejó todas sus riquezas para venir a hacerse un esclavo y morir para redimirnos ¿de qué? De la condenación en la que nosotros estamos. Éramos esclavos por nacimiento, nacimos en el pecado, o sea que estábamos perdidos. Éramos esclavos porque nos dábamos al pecado y Satanás nos tenía y nos cogía la cadenita y nos mandaba donde quiera. Entonces había alguien ¿quién nos podía liberar? ¿Quién podía liberarnos de esta condenación? ¿Quién puede liberarme de este pecado de muerte? Decía Pablo. No había nada. Y cuando Juan decía, Señor, cuando él vio que no había quien abriera el libro, en los sellos, ¿qué hizo Juan? Lloraba yo mucho porque no había quien. Hasta que él vio a quién. Hasta que un anciano le dijo, no llores porque el león de la tribu de Judá, ¿a qué? Ha vencido. Él venció en la cruz y por su obra en la cruz venció a Satanás, venció la muerte y venció el pecado. Ahora ya no tenemos que pecar. Somos libres. Gloria a Dios. ¿Para qué somos libres, hermanos? Para vivir para Él.
Él se volvió esclavo para comprarnos. Ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Volvernos qué? Esclavos de Él. Él quiere que seamos esclavos de Él. Recuerde que tenemos dones, talentos, plata, salud, de todo lo que usted tenga, carro, casa. Usémoslo ¿para qué? Para la gloria del Señor. Vale la pena, hermanos, sabiendo que nos espera algo tan glorioso. Él nos redimió, Él murió, Él se humilló, Él vino, el ser grande, poderoso, lo amó a usted tanto que se entregó como un esclavo, se humilló, lloró, tuvo hambre, tuvo necesidad, tuvo tristeza en esta tierra, lo que Él no tenía en el cielo, por amor a usted y a mí. Hermanos, vale la pena vivir estos días para el Señor, de entregarnos más para el Señor, de usar los dones, de decir, Señor, mire esta pereza que estoy haciendo, de usar el tiempo para el Señor, aprovechar el tiempo para Él, para que yo pueda honrarlo, porque Él me honró entregándose por mí. Y si usted en esta mañana no tiene a Cristo, no tiene nada. Eso dice la palabra, con Cristo todo lo que tenga es nada, y sin Cristo es nada, y con Cristo lo poco es mucho. Usted tiene a Cristo, lo tiene todo. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Y ustedes están completos en Él. Hermanos, que Dios los bendiga. Que el Señor les abra su entendimiento para ver que todo esto que nos espera, que esto no es un cuento, esto no es un cuento de Adams. Cielos y tierra pasarán, pero mis palabras, Dios lo dijo, y ¿qué tiene que hacer? ¿Qué va a ser cielos nuevos y tierra nueva? Que esto tan grande y tan lleno de dinero, tantas riquezas, se va a espumar para hacer algo mucho mucho mejor. No vale la pena, hermanos, vivir para la gloria del Señor. Ánimo, hermanos, no desmayemos. Pablo, eso era el deseo de los cristianos, para que con esas bobadas que les están ofreciendo, él, al mostrarles esta gloria que tenemos, esta riqueza que tenemos, ellos no se desanimaran. Pero nosotros a veces nos desanimamos por cositas tan pobres, ¿cierto? Entonces, que el Señor los bendiga. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y rogamos, Señor, que en tu gracia mis hermanos la hayan entendido. Que tú les traigas en su corazón anhelos de abandonar las vidas en las que nos entretienen en este mundo, las cosas pasajeras, y podamos vivir, Señor, para este Dios tan glorioso que nos ha, Señor, enriquecido con toda bendición espiritual, no en la tierra, sino en el cielo, allá lo que nos espera. Por eso Pablo decía que para mí el morir es Cristo, el morir es ganancia, el vivir era Cristo, pero el morir era ganancia. Pablo pudo ver las glorias que tú le habías mostrado, Señor, y él pudo despegarse de todas las cosas y tenerlas como basura por amor a Cristo. Señor, también queremos pedir un corazón y una mente iluminada para leer tu palabra y empezar a contemplar lo que nos espera, Señor, que es algo más grande, pero vale la pena, mientras estemos aquí, Señor, servirte de todo corazón. Capacítanos, Señor, anímanos, estimúlanos, Señor, a través de tu palabra, porque no hay otro medio. No es con plata, no es con cosas que podemos ser estimulados, sino con la palabra gloriosa que nos has dejado. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a pasar tiempo en ella, Señor, para que los afanes de este mundo no ahoguen y no podamos dar fruto para tu honra y tu gloria. Bendice pues a mis hermanos y a mis hermanas en esta tarde y en esta semana, para que tú, Señor, les consueles, les anime, les fortalezcas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.